La historia de Ben. Soignet Ben nació en el condado de East Lothian durante el siglo XVI, bajo el reinado de Jacob XV de Escocia. Su padre trató de encaminar la actitud rebelde del muchacho para que la asociase en el negocio familiar, en la panadería. Por todos sus esfuerzos fueron en vano. Un día, Soignet se escapó de su casa junto con una mujer que muchos decían que tenía ciertas inclinaciones extrañas, y juntos se marcharon en dirección a la costa del que muchos decían que tenía ciertas inclinaciones extrañas, y juntos se marcharon en dirección a la costa del condado de Wendell. Esa fue la última noticia que sus padres tuvieron de él, y nadie volvió a verlos acercarse a ninguna ciudad o pueblo. No resultaba extraño que algunos viajeros se perdieran en parte debido a que los salteadores y en parte de las bestias salvajes, y durante algún tiempo nadie relacionara las desesperaciones entre sí. Por esto estos hechos fueron más llegando incluso a desaparecer. Gente de las zonas más apartadas de la región oeste del condado. Al transitar las carreteras no eran seguro, menos que se viajase en grupos mayores de 10 personas, habiéndose perdido ya algunos grupos menores. Por supuesto, nadie se atrevía a viajar de noche. Por muy llamado o compañero que fuese, la desconfianza proporcionó que algunos viajeros procedentes de fuerzas fuesen tratados como sospechosos de los crímenes. Incluso llegó a castigar injustamente a inocentes, culpándoles de haber enterrado los cuerpos. Procedentes fuera fuesen tratados como sospechosos de los crímenes, e incluso se llegó a castigar injustamente a inocentes, culpándoles de haber enterrado los cuerpos en lugares remotos y secretos. Algunos tramos de la carretera oeste de Escocia que conectan con la región suroeste de Galloway permanecieron cerradas durante 2 años, con la esperanza de que las personas o animales que lo provocaban falleciesen de hambre o se viesen obligados a buscar otro lugar de caza. Esta medida, lejos de resolver el problema, solo acrecentó el horror de la situación cuando comenzaron a desaparecer los cadáveres más recientes de algunos cementerios. En algunos casos desaparecían por completo y en otros algunas partes. Esto llevó a la idea de que tal vez se enfrentaban a brujas o a adoradores del diablo, que se alimentaban de carne humana. Se produjo otra oleada de detenciones y juicios y ejecuciones en la guerra, pero no lograron poner fin a otro de las atrocidades. Muchos de los jueces y magisteriados llegaron a asegurar que nunca se podían detener los crímenes por medios humanos y que sería necesaria la intervención de Dios para hacerlo. Nadie sabía nada acerca de los responsables y mucho menos del destino de sus víctimas, aproximadamente unas 1000, entre hombres, mujeres y niños, a lo largo de 25 años. Un día se encontraban viajando un hombre y su esposa de regreso de una feria comercial durante el otoño, ambos a lomos del mismo caballo, y pasaron cerca por la misma zona de las desapariciones. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, fueron rodeados por un nutrido cuerpo de hombres y mujeres de diferentes edades que les atacaron con un inusual gracias a la espada y la pistola del viajero. Pudo hacer frente a parte del grupo, pero su mujer cayó del caballo durante la refriega y fue apresada por los atacantes, que se la llevaron rápidamente fuera del alcance de su marido. Utilizando su caballo como ariete, el viajero logró zafarse del ataque y herir gravemente a varios de ellos, así como provocar la huida de los demás. Entonces les persiguió en busca de su esposa, pero solo pudo hallar parte del cuerpo por el camino. Tan aterrado como enfurecido, fue en busca de las autoridades para que le ayudasen a cazar a los responsables. Y cuando el rey James VI supo lo que ocurría, envió una fuerza de 400 soldados para la búsqueda. Con la ayuda del viajero para darles un punto donde iniciar la búsqueda, y acompañados por sabuesos, los soldados llegaron hasta la costa del oeste y comenzaron a barrer cada uno recoveco donde un humano se parase para esconderse. Finalmente, los sabuesos encontraron una apertura en la roca que daba a un oscuro túnel, así que los soldados decidieron internarse para explorar. Antes de dar con los responsables de las desapariciones, los soldados contemplaron en una bóveda del interior un terrorífico espectáculo de miembros humanos colgados del techo e innumerables huesos que alfombraban el suelo. A un lado de la caravana había una enorme montaña de pertenencias de los desaparecidos: oro, espadas, pistolas, anillos y ropas de todas clases y tamaños, que habían ido acumulando durante los 25 años de sus cacerías de humanos. Los responsables del tamaño atrocial fueron identificados como Soignet Ben y su esposa, en compañía de sus 7 hijos.
6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, productores de relaciones incestuosas. También se observó que no hablan ningún idioma concreto, sino que se comunican con un primitivo sistema de sonidos guturales y gestos. Los miembros de la familia Bain fueron encerrados en Tolton hasta que se encontró y enterró a todas sus víctimas, tras lo cual fueron trasladados a una fortaleza en Leyte, donde fueron ejecutados sin juicio previo. Los hombres del clan fueron desmembrados y ejecutados, mientras que las mujeres padecían de la hoguera. De esta manera se ponía punto y final a uno de los mayores episodios de crímenes que ha vivido en Escocia.